¿Qué sucede cuando el brillo de las redes sociales oculta un imperio de sangre y droga? ¿Cuándo una mansión de lujo en Guadalajara se convierte en el epicentro de un narcosantuario? El 27 de agosto de 2025, Omar García Harfuch, el implacable secretario de Seguridad, lideró un megaoperativo que destapó el secreto más oscuro de Esmeralda FG, la influencer conocida como la tiktokera buchona, asesinada brutalmente junto a su familia. Más de media tonelada de metanfetamina, valuada en $150 millones, fue encontrada tras sus muros de mármol. Pero, ¿era Esmeralda una víctima o una pieza clave del cártel Jalisco Nueva Generación? Prepárate, porque esta historia de glamour, traición y crimen te dejará sin aliento. ¿Hasta dónde llega la red del CJNG? ¡Averígualo ahora! En la penumbra de Guadalajara, una ciudad donde la historia y la tragedia se entrelazan, la mansión de Esmeralda Ferrer Garibay se alzaba como un símbolo de opulencia. Sus videos en TikTok, con tacones de diseñador, camionetas blindadas y fiestas en rooftops, acumulaban millones de vistas, cautivando a una audiencia que soñaba con su vida de lujo. Pero tras esa fachada reluciente, se escondía una verdad escalofriante. Esmeralda, su esposo Roberto Carlos Gilisea y sus 2 hijos pequeños fueron ejecutados en un taller mecánico de Zapopan en un ajuste de cuentas que conmocionó a México. Este no fue un crimen al azar, fue un mensaje del CJNG, el cártel más temido del país, cuya sombra se extiende desde las calles de Jalisco hasta las fronteras de Estados Unidos. Omar García Harfuch, el hombre que ha enfrentado al narco sin temor, tomó las riendas. Conocido por sobrevivir a 3 atentados y por su determinación de acero, Harfuch comandó un operativo que no solo buscaba justicia por los asesinatos, sino que apuntaba al corazón del CJNG. La mansión de Esmeralda, ubicada en la exclusiva colonia San Andrés, era más que un hogar. Era un centro logístico disfrazado de paraíso. Meses de inteligencia, escuchas telefónicas y seguimientos discretos llevaron a las autoridades a este castillo de cristal, donde el glamour ocultaba un narcosantuario. La noche del cateo, el silencio de Guadalajara se rompió con el rugido de un helicóptero Black Hawk, el zumbido de drones y el estruendo de una puerta de acero cayendo bajo un ariete hidráulico. Lo que encontraron los agentes fue más allá de lo imaginable. En el vestíbulo, entre lámparas de cristal y espejos de diseño, había 720 paquetes de metanfetamina, cada uno marcado con el sello del CJNG, listos para ser distribuidos. En la suite principal, donde Esmeralda grababa sus videos, compartimentos ocultos en las paredes revelaron más droga, fajos de dinero y libretas con códigos encriptados. Una de esas libretas, forrada en cuero negro, detallaba rutas de distribución desde Guadalajara hasta Texas, pasando por Sinaloa y Tamaulipas. Las iniciales RCG aparecían repetidamente, confirmando que Roberto Carlos Gilisea no era solo un comerciante de autos y jitomate, sino un engranaje clave del cártel. Pero, ¿cómo una influencer se convirtió en el rostro de esta operación? ¿Era Esmeralda una víctima atrapada en la red de su esposo o una cómplice consciente? La operación no fue solo un decomiso, fue una revelación. En el sótano, un cuarto secreto albergaba un narcolaboratorio con mesas de acero inoxidable y ventiladores industriales, donde el cristal se refinaba con una pureza del 98%. Un dron desarmado, escondido en una caja de madera, con el logo de una marca de lujo, sugería que el CJNG usaba tecnología de punta para mover drogas sin ser detectado. Audios recuperados de un teléfono incautado estremecieron a los agentes. La voz de un hombre, presuntamente Gilisea, decía con frialdad: «Si el cargamento no llega, nos cortan la cabeza a todos». Otra voz que las autoridades creen era de Esmeralda, murmuraba: «No preguntes, solo súbelo al avión». Estas palabras apuntaban a un esquema de avionetas privadas que conectaban Guadalajara con aeródromos en el norte, evadiendo controles terrestres. El operativo conectó los puntos con un cargamento interceptado días antes en Nuevo Laredo, donde 531 kilos de cristal estaban camuflados entre piedras. Los análisis forenses confirmaron que la droga de la mansión y la de Nuevo Laredo
provenían del mismo laboratorio madre, posiblemente ubicado en las afueras de Guadalajara. Harfuch, desde el centro de mando, ordenó rastrear las rutas mencionadas en las libretas, revelando 12 puntos en Jalisco, Michoacán y Sinaloa marcados como almacenes seguros. Uno de ellos, un rancho en la Sierra de Jalisco, había sido reportado por sobrevuelos de drones sospechosos. La pregunta resonaba: ¿cuántas mansiones como esta ocultaban secretos similares? Esmeralda FG, con 2.3 millones de seguidores, era la cortina de humo perfecta. Sus videos no solo distraían, sino que normalizaban el lujo financiado por el narco. Mientras ella presumía joyas y viajes, su esposo blanqueaba millones a través de una empresa de exportación de jitomate y un taller mecánico que servía como fachada para el lavado de dinero. Pero algo salió mal. Las autoridades creen que Gilisea desvió un cargamento, desencadenando la furia del CJNG. El taller La Araña, en Zapopan, fue el escenario de la ejecución. Esmeralda, Roberto y sus hijos, de 4 y 7 años, acribillados con rifles de alto calibre. Un mecánico, Héctor Manuel Valdivia Martínez, desapareció esa noche, posiblemente levantado para silenciarlo. El CJNG, liderado por el escurridizo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es más que un cártel. Es un monstruo con tentáculos que se extienden por México y más allá. Su nombre evoca terror, no solo por su brutalidad, sino por su capacidad para infiltrarse en todos los niveles de la sociedad. En la mansión de Esmeralda, cada objeto incautado era una prueba de su poder. 720 paquetes de cristal, cada uno con el sello del cártel, listos para cruzar la frontera. Libretas con rutas codificadas que conectaban Guadalajara con Texas. Y tecnología de vigilancia que rivalizaba con la de cualquier agencia de inteligencia. Pero la figura del Mencho, aunque ausente físicamente, planeaba sobre cada rincón de la operación. Él es el cerebro detrás de esta red, un hombre que ha evadido la justicia durante años, convirtiéndose en un símbolo de poder y evasión que mantiene al país en vilo. El operativo, ejecutado con precisión quirúrgica, fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia. Harfuch, desde el centro de mando y control, monitoreaba cada detalle en tiempo real. Las imágenes satelitales mostraban la mansión como una fortaleza impenetrable. Puertas de acero, cámaras en cada esquina y un sistema de inhibidores que dificultaba cualquier intervención. Pero nada detuvo a los agentes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Cuando derribaron la puerta principal, encontraron un narcolaboratorio disfrazado de hogar. En el sótano, mesas de acero inoxidable y ventiladores industriales procesaban cristal de una pureza casi perfecta. Un dron desarmado, escondido en una caja de madera, reveló cómo el CJNG usaba tecnología para mover droga sin ser detectado. Y en un cuarto secreto, un disco duro contenía videos de seguridad que mostraban a Esmeralda recibiendo paquetes en la entrada trasera. Siempre de noche, siempre rodeada de hombres armados. Estos videos plantearon una pregunta inquietante. ¿Era Esmeralda una víctima atrapada en los negocios de su esposo, Roberto Carlos Gilisea, o una participante activa en la red del CJNG? Sus publicaciones en TikTok, con 2.3 millones de seguidores, eran una fachada perfecta. Cada video de sus viajes en yate, sus joyas relucientes y sus camionetas blindadas desviaba la atención de lo que ocurría tras bambalinas, pero los audios incautados sugerían que sabía más de lo que aparentaba. En uno, su voz, serena pero firme, decía: «No preguntes, solo súbelo al avión». Este detalle conectaba la mansión con un esquema de avionetas privadas que trasladaban droga a aeródromos en el norte, evadiendo controles terrestres. La operación también reveló que el cargamento de Nuevo Laredo, 531 kilos de cristal camuflados entre piedras, era parte de la misma red, destinado a cruzar a Texas para abastecer ciudades como Houston y Dallas. El desarrollo del operativo no estuvo exento de sorpresas. Los agentes esperaban resistencia armada, pero lo que encontraron fue un silencio inquietante. La mansión estaba vacía, como si el CJNG hubiera anticipado el cateo. Sin embargo, las pistas dejadas atrás hablaban por sí solas. Una libreta en el despacho de Gilisea detallaba reuniones con figuras en clave, como el Tigre y la Sombra,
nombres que la inteligencia mexicana ya rastrea. Un mapa en el disco duro mostraba rutas aéreas hacia Centroamérica, sugiriendo que el CJNG está expandiendo su alcance transnacional. Pero el hallazgo más perturbador fue un collar de diamantes con las iniciales CJTA grabadas, encontrado en el tocador de Esmeralda. ¿Un regalo del cártel? ¿Un símbolo de lealtad? Nadie lo sabe con certeza, pero era un recordatorio de cómo el lujo y el crimen estaban entrelazados en cada rincón de esa casa. La resistencia del CJNG no se hizo esperar. Horas después del cateo, una manta apareció en un puente de Guadalajara. Harfuch, el cielo no es tuyo. Escrita en letras rojas, era una amenaza directa al secretario, un hombre que ha sobrevivido a 3 atentados y que no parece intimidado. Pero la ausencia de sicarios en la mansión levantó sospechas. ¿Habían sido alertados? ¿O fue el cateo un movimiento táctico para distraer a las autoridades mientras los líderes clave escapaban? La desaparición de Héctor Manuel Valdivia Martínez, el mecánico del taller La Araña, alimentó estas dudas. Su nombre, marcado con tinta roja en una lista encontrada en la mansión, sugería que sabía demasiado. ¿Fue levantado por el cártel para silenciarlo? ¿O está escondido, esperando su momento para hablar? La operación también expuso la infiltración del CJNG en la sociedad. El taller La Araña, donde Esmeralda y su familia fueron ejecutados, no era solo un negocio de autos, era un centro de lavado de dinero. La empresa de exportación de jitomate de Gilisea, Agrolux, movía millones a través de empresas fantasma en Panamá y Belice. Este esquema permitía al CJNG blanquear dinero sin levantar sospechas, mientras Esmeralda distraía al mundo con su vida de ensueño. Pero el asesinato de la familia no fue un error, fue un mensaje. Las autoridades creen que Gilisea desvió un cargamento, desencadenando la furia del cártel. La ejecución, captada por cámaras de seguridad, mostró a 3 sicarios encapuchados actuando con precisión militar, sin dejar testigos, excepto, quizás, Valdivia Martínez, cuyo paradero sigue siendo un misterio. Mientras los peritos revisaban la mansión, encontraron huellas dactilares que no coincidían con los ocupantes conocidos, sugiriendo que operarios del cártel entraban y salían regularmente. Un cuarto de vigilancia, equipado con monitores y cámaras de alta definición, controlaba cada acceso a la propiedad, explicando por qué el CJNG la consideraba un bastión impenetrable. Pero incluso este fortress cayó ante la tenacidad de Harfuch. En una conferencia de prensa su mensaje fue claro. No permitiremos que el narcotráfico se esconda detrás de likes y seguidores. Sus palabras eran un desafío directo al CJNG, pero también una advertencia a una sociedad que idolatra el lujo sin cuestionar su origen. La captura de más de media tonelada de metanfetamina en la mansión de Esmeralda FG en Guadalajara marcó un hito en la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación, CNG, pero también abrió un abismo de incertidumbre. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad que ha desafiado al narco con una determinación inquebrantable, no solo destapó un narcosantuario, sino que expuso la complejidad de una organización criminal que opera como un estado paralelo. Los decomisos, droga, dinero, tecnología, fueron un golpe táctico, pero la ausencia de líderes clave y las amenazas posteriores del cártel dejaron una pregunta en el aire. ¿Fue esto un triunfo real o solo una chispa que encenderá una guerra aún más sangrienta? Mientras Guadalajara intenta recuperar la calma, la verdad detrás de esta operación revela un enemigo que no se doblega fácilmente. El CJNG no es un cártel común, es una maquinaria de guerra que combina violencia, tecnología y corrupción para mantener su dominio. Aunque la mansión de Esmeralda era un centro logístico clave, los documentos incautados sugieren que es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Una libreta encontrada en el despacho detallaba reuniones con figuras en clave, como el Tigre y la Sombra, nombres que los analistas de inteligencia ahora vinculan a lugartenientes de alto rango que operan en Jalisco y Michoacán. Pero lo más alarmante fue un mapa que señalaba rutas aéreas hacia Honduras y Guatemala, indicando que el CJNG está expandiendo su red transnacional,
posiblemente con socios en Centroamérica. Esta conexión internacional plantea un desafío colosal. El cártel no solo controla territorios en México, sino que está tejiendo una red global que podría ser imposible de desmantelar sin cooperación internacional. La desaparición de Héctor Manuel Valdivia Martínez, el mecánico del taller La Araña, añade otra capa de misterio. Su nombre, marcado en tinta roja en una lista encontrada en la mansión, sugiere que sabía demasiado. Las autoridades sospechan que fue levantado por el CJNG para evitar que hablara, pero también existe la posibilidad de que esté escondido, esperando una oportunidad para negociar con las autoridades. Su paradero es una pieza clave que podría desentrañar más conexiones dentro del cártel. Mientras tanto, otro nombre en la lista, un empresario de Jalisco con vínculos al gobierno local, ha levantado sospechas de corrupción en las altas esferas. Harfuch no ha comentado al respecto, pero sus movimientos, redadas en propiedades vinculadas a la red de Gilisea, indican que va tras peces más gordos. En las calles de Guadalajara, el ambiente es tenso. Los mercados, antes bulliciosos, están más silenciosos, y los comerciantes reportan menos clientes. Las escuelas han reforzado sus medidas de seguridad, y los taxistas murmuran sobre recompensas ofrecidas por el CJNG para identificar a los agentes del operativo. Una manta colgada en un puente, con la amenaza Harfuch, el cielo no es tuyo, es un recordatorio de que el cártel no se quedará de brazos cruzados. En las últimas semanas, ataques a policías en Michoacán y bloqueos en carreteras de Jalisco señalan que el CJNG está reorganizando sus filas, preparando una respuesta. Harfuch, que ha sobrevivido a 3 atentados, parece imperturbable. En una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad, ordenó reforzar la vigilancia aérea y terrestre, declarando: "Cada gramo de droga que sacamos de las calles es una vida que salvamos". Su mensaje, dirigido tanto al cártel como a la sociedad, es claro: no habrá tregua. Pero la operación también expuso una verdad incómoda. El CJNG ha aprendido a usar las redes sociales como arma. Plataformas como TikTok e Instagram, donde Esmeralda construyó su imperio de seguidores, no solo sirvieron para blanquear dinero, sino para reclutar, intimidar y planear operaciones. Un video reciente, subido por una cuenta anónima, muestra un dron sobrevolando una carretera de Jalisco con el mensaje: "Seguimos aquí". Es una provocación directa, y Harfuch respondió incautando 3 drones armados en las afueras de Guadalajara. Este juego del gato y el ratón pone de manifiesto cómo el cártel combina tecnología y audacia para desafiar al Estado. Los expertos advierten que el CJNG podría estar usando influencers, consciente o inconscientemente, para normalizar su presencia y desviar la atención de sus actividades. La sociedad mexicana, atrapada entre el miedo y la esperanza, no sabe cómo reaccionar. En redes sociales, los videos de Esmeralda siguen acumulando vistas, con debates encendidos. Unos la ven como una víctima atrapada en un mundo que no entendía. Otros, como una cómplice que sabía exactamente lo que hacía. Una madre, cuyo hijo murió por una sobredosis de cristal, dejó flores frente a la Secretaría de Seguridad con una nota: "Gracias, Harfuch, por no rendirte". Pero en las colonias cercanas a la mansión, el miedo reina. Un vecino bajo anonimato confesó: "Veíamos las camionetas blindadas, pero pensábamos que era solo la vida excéntrica de una influencer". Ahora nadie se atreve a hablar en voz alta, temiendo represalias. La operación ha cambiado las reglas del juego, pero también ha abierto una caja de Pandora. La red del CJNG es más extensa de lo que se pensaba, con propiedades disfrazadas de casas de lujo, ranchos y hoteles boutique. El modus operandi es siempre el mismo: fachadas impecables, propietarios con negocios legítimos y una red de complicidad que incluye a funcionarios corruptos. Harfuch ha pedido a la ciudadanía denunciar actividades sospechosas, pero en una ciudad donde el miedo es el arma más poderosa del narco, pocos se atreven. La mansión, ahora bajo custodia militar, es un símbolo de esta guerra. Un lugar donde el lujo y la muerte convivían, donde cada like en TikTok era un paso hacia el abismo. Mientras México mira al cielo, temiendo lo que pueda venir, Harfuch sigue adelante. La investigación apunta a un laboratorio madre en la Sierra de Jalisco,
y la DEA ha sido contactada para rastrear las conexiones transnacionales. Pero las preguntas persisten. ¿Quién será el próximo en caer? ¿Podrá el Estado desmantelar una red que parece indestructible? ¿O será este operativo solo un capítulo más en una guerra sin fin? La mansión de Esmeralda, vacía y silenciosa, guarda los ecos de una lucha que no termina. Y mientras el CJNG planea su próximo movimiento, México contiene el aliento, preguntándose, ¿será suficiente? ¿Qué pasará ahora?